del primer apartado. El cociente ese feo de funciones. Ajá. Y entonces, dices que las curvas de nivel... Ajá. Están fáciles, pero hay una parte en la que sale una que cuando las intentas sacar, digamos, analíticamente a hojita y papel, está medio rara, o sea, no te sale y cuando la gráfica se ve, pero está medio chistosa porque es todo el eje y esa cosa ni siquiera es función. Pero, mira, por ejemplo, eh, ¿cómo son? Si la función es una constante definida en R2, ¿cómo son los conjuntos de nivel? Si la función es constante. Pues los conjuntos de nivel son rectas. Si la función es constante en R2, F. Pues los conjuntos de nivel no son nada, ¿no? ¿todos? ¿Todos son vacíos? No, solo en el cero, no es vacío. No, estás confundido. F. Ajá, o sea, si la función es la constante K, el conjunto de nivel K, ¿qué te da? Es todo el plano, todo el dominio, ¿verdad? Ok, ok. ¿Y eso es una función? Un plano de altura K. No. Ese es el corte horizontal. ¿Cuál es la diferencia entre un corte horizontal de la función y el conjunto de nivel? Pues que el conjunto de nivel es como la sombra del corte Ajá. ¿Y dónde vive el conjunto de nivel? en R2. Que es el dominio, ¿no? Exactamente. Mientras que el corte vive en el espacio de la gráfica, que en este caso es R3. Ajá. ¿Sale? Sí. Entonces, lo que vimos la clase pasada es que hay conjuntos de nivel que no son curvas, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, la función constante, en ningún caso el conjunto de nivel es una curva. ¿Sí, Gabriel? Ok. Sí, profe. A eso te referías con que no era función, ¿no? Ajá, exactamente. Es que vamos haciendo los Ahora, cursos. tienes que tener cuidado. Ajá. La curva de nivel, el conjunto de nivel puede ser una curva, pero no corresponderse con la gráfica de una función de R en R. Ok. Entonces eso puede pasar. Eso puede pasar. Por ejemplo, la función, la de la silla de montar, X por Y. ¿Cuál es el conjunto de nivel cuando la constante vale cero? ¿En qué conjunto la función vale cero? No, a ver, aguante. O sea, ¿eso me lo tendría que saber de memoria o lo puedo revisar? Pues no sé si de memoria, pero la función es muy fácil, X por Y. ¿En dónde vale cero? Pues solo en cero. ¿Solo en cero? Ya veo, por eso le digo que lo tengo que revisar, no me acuerdo. Pero a ver, pongan atención, por favor. X por Y. ¿Cuándo X por Y vale cero? ¿Solo en el origen? Ya sea en el eje X o en el eje Y. O sea, en los ejes, ¿no? Sí. Entonces, fíjense, en el origen tienen un cruce. Eso es una curva en el sentido de que, pues, es un conjunto conexo, tiene interior vacío, pero la cosa es que se cruza. ¿Sale? Entonces, eh, ahí alrededor, o sea, en el origen, ese conjunto de nivel no lo puedes ver como la gráfica de y en función de x, ni x en función de y. ¿Lo ven o hago el dibujo? Ahora, no quiero meter ese ruido porque ahí nos estamos metiendo con lo de la función implícita y eso no viene en el examen. ¿Sale?
Entonces, como la función implícita no viene en el examen, mejor ahorita no ahondo en ese tema, pues si no los voy a hacer bolas. Ahorita, para su guía, lo que sí necesitan saber hacer es, por ejemplo, en este ejercicio, eh, necesitan pues explicar cómo son las curvas de nivel de las funciones. Y bueno, eso, además de analíticamente, con dibujos pueden responder esa parte. Oh, Simón, pero entonces ya lo entendí. Sí, sí, ya entendí por qué. Ok. Es que estaba raro porque dije, ah, chis, o sea, una recta que va sobre el eje Y, pues no es función. Pero con lo que acabo de O decir, sea, ese conjunto no lo puedes ver como la gráfica de una función y en función de x. o sea, no lo puedo parametrizar, ¿no? No, sí lo puedes parametrizar. Es una curva, ¿no? En R2. ¿A poco no puedes parametrizar esa curva en R2? Pues sí, cierto. Ahora, con esa pregunta lo hice que me pusiera más preguntas de curvas en ese examen porque no lo hice. Sí, sí Ah, se no, puede. vas a hacer el de curvas mañana. Se supone. Bueno, entonces, fíjense que en las cosas que se han trabajado hasta el momento, hay varias maneras de estudiar curvas en el plano, como la gráfica de una función de R en R, como una curva parametrizada de R en R2, o sea, viendo la imagen de la función, que fue todo lo del tema anterior, que los que van a hacer ese examen mañana, pues eso lo tienen que tener claro, ¿verdad? Y y ahora que estuvimos viendo lo del cálculo diferencial para funciones de R en R, cuando tenemos el caso de funciones diferenciables de R2 en R, sabemos que las curvas que obtenemos en los cortes direccionales tienen una relación con el plano tangente a través de la derivada direccional. ¿Sale? Entonces, yo ya les había comentado para los que van a hacer la pregunta del parcial 5 mañana, ya les había comentado que a la hora de analizar las superficies era necesario saber cosas de curvas, ¿verdad? Entonces, ya, como podrán imaginarse, la pregunta del examen de mañana que nos servirá para evaluar el quinto parcial van a ser curvas relacionadas con superficies del resto del examen que servirá para evaluar el sexto parcial. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Están muy atrasados? Está raro. O ya les ayudaron mucho y ya, no hace falta. Ya me paso con... ¿Sigo viendo lo que nos falta del temario? Me informan los ayudantes que en la tarde publican las calificaciones.
El 1, Juan Alexis, inciso E. Pero tenía que ver con, se me hace que se estaba haciendo bolas con lo que vimos el viernes del teorema de la función implícita que no viene en el examen. No, justo les comentaba a Jorge Luis que me están diciendo los ayudantes que hoy en la tarde publican las calificaciones. ¿Sale? A ver, estoy así como inquieto porque no preguntan de la guía. A ver, ¿cuántos llevas? ¿A quién le preguntó? Abel, Ah, ya, chales, ya me había espantado. tú dices que vas a la mitad, pero a ver, Es que pone esa sonrisa como de ya esperando a ver qué dicen para balconear, profe. Como sonrisa de pillo, así bien chido. sí, la picardía. Ok, dice Félix que ya solo les falta un ejercicio. Ok, pero ¿ya lo intentaron o apenas lo van a trabajar? Ok, Aide, ¿por qué no sabes, Aide? Bueno, sí, eso ya me di cuenta, pero te va a ayudar que lo intentes hacer. Entonces, este, tú presenta el examen, te va a ayudar. Bueno, a todos, ¿eh? A todos les va a ayudar presentarlo, porque es como ponerse a estudiar y les va a ayudar para la reposición. ¿Sale, Aide? El lunes siguiente, Rodolfo. ¿Va? Bien. Bueno, ya el otro día había sondeado cómo iban, pero ahorita ya son más de 11:30. Mejor ya sigo con el temario, ¿no? No se me vayan a hacer bolas, porque obviamente lo que falta del temario está conectado con lo que hemos visto de superficies. Sí, Esta pero semana, Jorge. se va a enojar. ¿Cómo? Mejor siga con el temario porque sigue preguntando ahorita de la IA, se va a enojar. No, además ya llevamos más de media hora. Bueno, también vimos lo de la carta del Consejo Técnico. Yo espero que ya no me la hagan más de tos, pero si la siguen haciendo de tos, pues sí habrá que redactar algo y juntamos firmas, ¿no? No hay pierde, le saltamos, profe. Bien, pues. Profe, ¿y Como no pueden usar esto para ponerle un 4 a usted? Pues también pueden intentarlo. ¿ponerle un qué dijo, profe? Un 4, hacer una trampa. Ah, oh. O sea, ponerlo en 4. Ah, No, no es cierto. ya
Ya. Ya que son sus mejores amigos. Sí, me adoran. Me falta el celular, esperen. Oigan, además ya vi que, que hay compañeros en la encuesta que hicimos de por qué no entran a clase, que porque hay muchos tiempos muertos. Ya me están reclamando que perdemos mucho tiempo. No, no lo tomo como reclamo, ¿eh? Pues aquí entre nos, profe, Sí. la mejor forma de ver su clase es a una velocidad de 1.5. Pues no lo escuchó de mi parte. O sea que voy lento. Muy bien, porque esto es bueno No. que podemos La nosotros. dinámica de la clase y al empezar un tema nuevo, pues sí hay que tomarse sus tiempos, pero cuando uno ya repasa la clase, pues ya no es necesario esperar la participación del compañero, entonces ya le puede acelerar uno. Ya hay un precedente, ya se puede avanzar un poco más rápido cuando se vuelve a ver la clase, por eso. Está bien. Voy a preguntar a ver qué tan. A ver qué tanto sienten que vamos lento. Bueno, ok, entonces fíjense. En el teorema de la función implícita, para que la función se vea como la gráfica de una función para que la curva de nivel se vea como la gráfica de una función g que depende de la primer variable, lo que necesitamos es que la parcial de f respecto de y en ese punto sea distinto de cero. Entonces, ¿qué me pueden decir? Corolario, ¿qué me pueden decir si el gradiente de f en el punto es distinto de cero, del vector cero? O sea, si no es un punto crítico. Entonces, el conjunto de nivel, la curva de nivel, porque aquí sí es curva, corolario del teorema de la función implícita, o sea, se necesitan las hipótesis de ese teorema. La curva es la gráfica de dos funciones. Una en función de x y la otra en función de y. Por ejemplo, en este dibujo que hice aquí, si esta es la curva de nivel, sí ven, ¿no? Que aquí tanto lo pueden ver como la gráfica de una función g de x, pero también coincide con la gráfica de una función h que depende de y. Nada más rotan aquí el plano y sí se ve, ¿no? Que también se puede ver localmente
la curva de nivel como la gráfica de una función que depende de X o que depende de Y. ¿Están de acuerdo? O ya me los perdí. Aquí la curva de nivel me faltó escribir. El fin de semana ya les hizo olvidar todo, ¿verdad? ¿Qué onda? Ahí debería ser es la gráfica de dos funciones, ¿no? Sí, pero es la misma curva, No, bueno, ok, ok. ¿sí? O sea, es una curva, eh, este cachito de la curva de nivel lo pueden ver como coincide, por eso le puse aquí así. Esta curva de nivel, esta es la curva de nivel C, K, donde K es f de x0, y0. ¿Sale? Localmente. Este cachito. Aquí le tengo que poner localmente. Esa igualdad es local. O sea que en una vecindad del punto se ve así, la curva de nivel. ¿Sale? Bueno, ¿por qué pasa eso? Y la demostración, acuérdense que eso no lo vamos a ver ahora. Ahora, bueno, aprovecho y digo, ¿no? Definición. Si f es una función de un dominio en Rn a R tal que el gradiente de f en x0 es el vector 0, entonces x0 es un punto crítico de f, que es donde la derivada se anula, ¿verdad? Y f de x0 es su valor crítico. O sea, ¿qué cosa es el valor crítico? Es la imagen de un punto crítico. ¿Sale? Bien. ¿Por qué me interesa hablar de los puntos críticos? Porque fíjense, hay bueno, en el caso de funciones de RNR, ¿qué importancia tenían los puntos críticos? ¿Se acuerdan? Así es, porque era donde la función podía alcanzar un máximo, un mínimo, ¿no? Ya sea local o global. Ajá, entonces, aquí tenemos tres comportamientos característicos. Pueden tener una superficie tipo paraboloide invertido. O sea, es un paraboloide, pero que abre hacia abajo o que abre hacia arriba. O un punto silla. Bueno, ya. ¿Qué ocurre con el plano tangente en estos puntos? Que es un plano paralelo al XY. Así es. O sea, ¿cómo es el gradiente? Cero. El vector 0, ¿verdad? Exacto. Entonces, en las tres superficies, el punto rojo corresponde
a un punto crítico. Ahora, el punto rojo está en la gráfica. ¿Qué coordenadas tiene? El punto crítico. Sería el gradiente de f, la parcial de... No, Shit. porque esto está en la gráfica. Cierto. Este punto en la gráfica, ¿qué coordenadas tiene? Pues es de la forma x0, f de x0, tal que ¿qué? X0 es punto crítico y f de x0 Es valor es crítico. su valor crítico, ¿verdad? ¿Está claro? Sí, profe. Bien, ahora, en este caso, ¿qué pasa con el punto crítico? Tenemos un máximo local. En este caso tenemos un mínimo local. Y en este caso tenemos un punto silla. O sea, ¿se acuerdan que en el caso de funciones de RNR, en los puntos críticos había tres situaciones posibles? Máximo local, mínimo local o punto de inflexión. O sea que los puntos silla son como los puntos de inflexión, pero para las superficies. ¿Y qué quiere decir que sea un punto silla? Pues que mientras que en alguna dirección, fíjense que en el caso de la silla, en algún corte direccional, en el caso de la función x por y, tienen un mínimo local, pero en otro corte es un máximo local. Y eso pasa porque la superficie se está doblando de manera que alrededor del punto silla, una parte de la superficie va por arriba, pero otra parte va por abajo. ¿Está claro? Ahora, no sé si se acuerdan, recordatorio. Si f va de un dominio en R a R y x0 en D es punto crítico, f puede tener máximo o mínimo local en x0 o punto de inflexión, aquí es sin rayita, o punto de inflexión o ninguna de estos casos o ninguna de estas situaciones. Como en el caso de las oscilaciones infinitas, ¿se acuerdan? Por ejemplo, la función f de x igual a x cuadrada por seno de... ¡Ay, chin! Ya lo hice mal. X cuadrada por seno de 1 entre x cuando x es distinta de 0 y 0 cuando x vale 0. Aquí tengo que trazar dos parábolas auxiliares para hacer el trazo, porque lo que está pasando es que la función oscila infinitamente, pero las oscilaciones están atrapadas entre la parábola y menos la parábola. F, existe la derivada de f en 0 y vale 0. Sin embargo,
no es punto ni máximo local, ni mínimo local, ni punto de inflexión. ¿Lo ven? Sí, profesor. Bien. Entonces lo mismo, este tipo de situaciones complicadas también pueden pasar para funciones de RNNR en particular. Puede ocurrir que para una función de Rn a R, un punto crítico no sea máximo ni mínimo local ni punto silla. Entonces déjenme ponerles el ejemplo. Bueno, vamos a tomar esta misma. F de XY igual a la norma del vector X al cuadrado por seno de 1 entre la norma de X al cuadrado si la norma de X es distinta de 0 y 0 si la norma de X es 0, o sea, si están en el origen. Entonces, ¿cómo se ve la superficie asociada a esta función? Pues es esta, pero girada alrededor del eje Z, ¿se acuerdan? Entonces, esa función tiene punto crítico en el origen, pero ese punto crítico no va a ser ni máximo, ni mínimo local, ni punto silla. O sea, los puntos críticos, hay puntos críticos de comportamiento más difícil, ¿sale? ¿Vamos bien? Sí, profe, todo correcto. Aparte de Gabriel. Sí, vamos bien. Bien. Bueno, ahora, ¿cómo podemos identificar, cómo podemos clasificar los puntos críticos de una función de Rn en R? ¿Cómo se le hizo en cálculo 1? ¿Se utilizó el criterio de la segunda derivada? Ajá. Ahora vamos Entonces, a utilizar la segunda parcial, ¿no? Pareciera. en cálculo 1 se usó criterio de la segunda derivada, donde por definición la función f' de x, ¿cómo se define? Como el límite cuando h tiende a 0. Sin límite, como función. No como límite, sino como función. Pues es la derivada Es la derivada. con respecto a x de la primera derivada. Bueno, pero aquí como es de una variable, es la derivada, ¿no? Tal cual. Eso. Es la derivada de la derivada, ¿sí o no? ¿Sale? Ahora, ¿qué cosa es
la segunda derivada de una función de un dominio de Rn a R. ¿Qué se les ocurre? Pues intuitivamente como que ahorita que va a salir otra vez la parcial, pero no creo que sea tan sencillo como eso. Pero, ¿qué es la derivada de una? ¿Qué? La derivada de la función evaluada en un vector, ¿cómo la definimos? No es la parcial, ¿no? Sí, no, de hecho no es la parcial. ¿Quién era? El gradiente, ¿verdad? Muy bien. Que efectivamente es el vector formado por las parciales. ¿Está claro? Ahora, esto como función, el gradiente de f como función, ¿de dónde a dónde va? Va de igual de Rn a R. Bueno, estamos pensando que la función es diferenciable en D, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, esto como función va a ir de D, que está en Rn, ¿a dónde? A Rn, ¿verdad? Entonces, si queremos usar el criterio de la segunda derivada para este tipo de funciones, para clasificar puntos críticos, lo que necesitamos saber es qué cosa es la derivada del gradiente de f. ¿Lo ven? Porque la derivada de la función gradiente viene a ser la segunda derivada de f. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Pero como no hemos visto diferenciabilidad de funciones de Rn en Rn, pues necesitamos tener una idea de qué significa que una función de Rn en Rn sea derivable, pero además para que la derivada me dé información, porque ¿en qué casos el gradiente me da información de la función? Pues no cuando existan las parciales, sino cuando ¿qué? ¿Cuándo este vector me resulta útil para estudiar a f? Cuando es distinto de 0, 0. ¿No? Porque si el gradiente te da el vector 0, te puede dar información de la función, pero ¿qué necesitas? ¿Cómo necesitas que sea la función? Diferenciable. Diferenciable, ¿verdad? Exacto. Ahora, si nosotros queremos ver que la función gradiente como función de Rn en Rn, su derivada me dé información del gradiente, vamos a pedir que ésta sea diferenciable. ¿Están de acuerdo que si vamos a pedir que una función de Rn en Rn sea diferenciable, de entrada tiene que ser continua? ¿Sale? Entonces, para que nosotros lo que queremos ver es cuándo funciones de Rn en R son dos veces diferenciables. Entonces, de entrada necesitamos que la función sea de clase C1. O sea, que estas funciones sean, no solamente existan en D, sino que sean continuas.
pero no es suficiente, ¿verdad? Porque que sean continuas estas funciones no garantiza que esto a su vez como función sea diferenciable. ¿Sale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer ahora es ver qué significa que una función de Rn en Rn sea diferenciable. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer algunos ejemplos. Entonces, ejemplo. Y obviamente vamos a tomar el caso en que n vale 2 para simplificar. Entonces tomen la función, pues una función sencilla de R2 en R2, le doy 2, es una función de 2 variables y me tiene que arrojar un vector en R2. Por ejemplo, una constante. Esto obviamente vive en R2. Entonces la función lo que está haciendo es tomar el plano, le aplican la f al plano y les da un punto en el plano. Pero vean que aquí estoy dibujando, esto es la imagen de f, el conjunto que solo tiene acá es la imagen de f. Ahora, observación, la gráfica de f donde vive. En R4. En R4. Entonces, por la dificultad, no que sea imposible, ya habíamos visto lo de gráficas en R4, ¿verdad? Por la dificultad para visualizar la gráfica de f, vamos a analizar su imagen nada más. Es decir, cómo deforma f al plano del dominio. ¿Sale? Entonces, ¿qué está haciendo esta función? Bueno, pues le das un plano y aplasta tanto el plano que te da un solo puntito. ¿Sale? Ahora, otro ejemplo sencillo, pues es la identidad, ¿verdad? ¿Qué hace la función? Toma el plano y te lo deja exactamente igual, no mueve nada. Si aquí tomas el vector X, te lo deja exactamente en el mismo lugar. No hace nada, ¿verdad? ¿Será diferenciable? Bueno, antes de contestar eso, vamos con otras funciones que antes de meternos en este problema. 3. Tomen la función f de xy igual a x cuadrada, y. Entonces, ¿qué le hace la función al plano? Vean. Ustedes le dan un vector en xy y la imagen les deja la misma altura. Entonces, vamos a fijarnos qué le hace la función a esta recta horizontal. Aquí viene la función y lo que hace es, como al elevar al cuadrado la primera coordenada, esto es no negativo, la imagen de la función restringida a esta recta me va a dar algo contenido en el primer cuadrante, de hecho a la misma altura, y me va a dar este rayo, ¿lo ven? ¿Sale? Ahora, vean que el menos 1, 0 y el 1, 0 van a dar al mismo punto
perdón, el menos 1 y, el menos 1y y el 1y van a dar al mismo punto que es el 1y. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa? Que este pedazo de la recta horizontal va a dar a este cacho de aquí. ¿Lo ven? Y esta parte de la recta va a dar a esta parte de la recta. Pero además estira, porque como cuando la x en valor absoluto es mayor a 1, al elevar al cuadrado queda más lejos, o sea que sobre esta recta está estirando. En cambio, cuando están sobre este segmento de recta, si ustedes aquí, estos puntos que están aquí, cumplen que su primer coordenado en valor absoluto es menor a 1. Entonces, al elevar al cuadrado, queda más pequeño esto que x, y eso quiere decir que los puntos se están acercando hacia el 0 en la primera coordenada. Entonces, globalmente, ¿qué está haciendo la función? Si ustedes toman el plano del dominio, pues la función lo que hace es como doblar el plano, pero no solo dobla, ¿verdad? Sino que esta recta vertical que pasa por 1, la deja igualita. Aquí no hay cambio. Y todos los puntos que están aquí, es como, se tienen que imaginar que es una goma, que si el plano del dominio fuera de hule, estos puntos se están acercando hacia el eje vertical. Mientras que los planos a la derecha de la recta vertical que pasa por 1, los está alejando. Estira el plano, alejando los puntos hacia la derecha. ¿Están de acuerdo? ¿Se entiende este ejemplo? Y ahora la pregunta es si f es diferenciable. Ahorita no voy a entrar en detalles, pero pues, hay cosas básicas de estas funciones que podemos mencionar. Por ejemplo, la función identidad pues es inyectiva, es sobreyectiva, mientras que esta función, como función de R2 en R2, no es inyectiva y no es sobreyectiva, ¿verdad? ¿Sale? Eso ya después se hará con más calmita. Bueno, pero ya llego al meollo de qué significará, cómo podemos responder esta pregunta de si f es o no es diferenciable. Bueno, obviamente tenemos que definir qué significa que una función de Rn en Rn sea diferenciable. Pues una que va a ser similar a la que habíamos definido, ¿no, profe? Pues sí. Detallitos. Así es. Es más, bueno, vamos a hacerlo así. ¿Cómo me dirías? A ver, si fuéramos intrépidos, trata de dictarme la definición. Porque se trata de generalizar lo ya visto, ¿no? Interesante. No sé si alguien se quiere rifar, si no, pues ya yo lo hago. Vas, para ir más. Parece que no. Parece que no, por hablador. Sea f. Ajá. Una función de un dominio contenido en Rn a Rn, forzosamente podría ser Rm. ¿Nos vemos atrevidas de una vez? Pues va, de una vez. Va. Como digo otras cosas y salgo mal, así que... Ahorita para simplificar x0 lo vamos a tomar en el interior del dominio.
Al interior del dominio, ok. ¿Sale? Acuérdense que si estamos en la frontera, necesitamos que sea un punto de acumulación y el límite que se va a tomar es el mismo límite y simplemente se toma donde se puede tomar. Bueno, Ok. F es diferenciable. X0, Ajá, si existe L, ajá. una función que va de un dominio contenido en Rn a Rm, Este es el dominio de la F y este es el de la L, ¿no? ok, ¿Que va exacto, de dónde a dónde? de Rn a Rm. Ajá. ¿Con qué característica? Es una función lineal. Ahora Lineal, es muy bien. escalares. ¿Tal que? Oh, shit. A ver, ¿qué era que fuera diferenciable? A ver. ¿Todavía no se la saben? Tal que A un día del examen, ¿eh? f de x0 más h es igual. Nada, ¿qué pasa, profe? F de x0 más L de h más el error con respecto a h. Ajá. Que Y depende. cuando h tiende a 0, del error relativo, o sea, el error entre la norma de h, es igual a 0. ¿Qué es cero? Oh, 0. No, pues. Ay, cierto. A ver, aguante. Es que ya está lo interesante. Porque, ¿dónde viven? ¿Esto qué cosa es? En RM, ¿verdad? Esto, RM, esto, RM, RM. todo vive en RM aquí, ¿verdad? Y entonces el cociente de abajo está raro, ¿o no? Ah, bueno, pero esto es una cosa en RM y lo estás dividiendo entre un número real, eso está bien. Ok. Pero, ¿qué te debe de dar? No cero real, ¿qué te debe de dar? Cierto, cierto, cierto. ¿El cero de quién? De RM. Muy bien. O bien, que el límite, cuando h tiende a cero, de la norma del error entre la norma del incremento, te da Eso sí es cero real. cero real, muy bien. Es lo mismo, ¿no? Y ya, esto es la definición. Ya ven qué fácil es saber qué cosa es diferenciable, que una función sea diferenciable de Rn a Rm. O sea, todo lo difícil parte de las funciones de varias variables. Esta es la definición, tal cual. Ahora, fíjense que por el teorema puente, usando el teorema puente aquí, ¿qué me puedes decir, Gabriel? ¿Cuándo una función de Rn a Rm es diferenciable? Nam, 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 nam. ¿O alguien? Van a entrar todas sus funciones coordenadas, ¿no? Ajá, ¿qué dirían? Cuando todas sus funciones coordenadas son diferenciables. Así es, sí, solo así, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Sí, 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 sí. Porque para que esto lo ocurra, tiene que ocurrir que en cada coordenada de estas cosas, en cada una de las m coordenadas, es la iésima coordenada del error entre la norma del incremento se tiene que ir a cero. Pero eso quiere decir que es diferenciable. La iésima coordenada de f. Antes de poner ese corolario, déjenme poner algunas observaciones. En tal caso, L de h es la diferencial E de h es el error, h es el incremento, o sea, todo es lo mismo.
la norma del error entre la norma del incremento es el tamaño del error relativo ahora. Más bien, observación. Por el teorema puente, si f de x es igual a f1 de x, f2 de x, etcétera, f sub m de x, entonces f es diferenciable en x, sí y solo sí, para toda y, cada coordenada, cada función coordenada, f sub i es diferenciable en x. ¿Sale? Y fi es una función que va de dónde a dónde, la yésima función coordenada. Eso sí va de R en R, profe. ¿No? Ah, shit, a ver, aguante. Es del mismo dominio de la función que está en Rn. Aquí, ya lo puse en la hoja anterior. F, su dominio es D. Y ahí sí, el contradominio es R. O sea, la diferenciabilidad de las funciones de Rn a Rm se ve simplemente como o sea, ¿cómo se puede ver la diferencia, analizar la diferenciabilidad de funciones de Rn a Rm viendo la diferenciabilidad de cada una de las funciones coordenadas que van de Rn a R? Por eso este caso es el clave para entender la diferenciabilidad en el caso general. ¿Sale? Ahora, ¿quién va a ser la función lineal? Pues tiene que ver con la derivada de las funciones coordenadas, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Pero ¿quién va a ser la función lineal? No sé a qué te refieres, Jorge Luis. Si f va de un dominio en Rn a Rm y f es diferenciable en x, entonces la función lineal L que mejor aproxima a f en x es ¿quién? ¿Cómo son las funciones? Es una función que va de Rn, bueno, ahorita lo voy a poner así, de Rn a Rm lineal. ¿Qué propiedad cumplen las funciones de Rn a Rm lineales? ¿Qué propiedad tienen? Es una función asociada a todas, pero, exacto, a todas las derivadas de las funciones coordenadas, pero ¿cómo, verdad? De hecho, profe, no sé si quede, pero había visto que la derivada era una función lineal. ¿Cómo? No, nada, dijo una estupidez, pero más fea de lo que acostumbro. A ver,
Exacto, ¿estás de acuerdo que las funciones coordenadas de la lineal L de X, L de H, va a ser una función con M funciones coordenadas, ¿verdad? ¿Y quién va a ser? Tiene que ver con los gradientes de las funciones coordenadas, ¿no? ¿David? Pues así, tal cual. El gradiente de F1 en H, el gradiente de F2 en H, el gradiente de Fm en H. O sea, es bien fácil. Además, o sea, más fácil no se puede. ¿A poco no? Sí, está bastante chido. Salió muy bonito. Ahora, ¿qué de fabuloso tienen las funciones lineales de Rn a Rm? Lineal. O sea, es algo que deben de haber ya trabajado mucho en álgebra lineal, ¿no? Esa es la definición. Pero las funciones lineales de Rn a Rm tienen algo muy especial. ¿Cómo las podemos identificar? Bueno, eso sí, las lineales siempre son continuas también, ¿no? ¿No han visto lo de las matrices? Te has hecho bolas, Gabriel. Así es. Importantísimo, ¿no? Sí, eso, sí, 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 cierto, cierto, cierto. O sea, es súper básico. Al ser lineal, tiene una matriz asociada. ¿Y quién es la matriz? A esa matriz asociada va a ser la derivada de f. Evaluada en h, que va a ser... Espérenme, porque... O sea, eh, me faltó aquí algo de notación. Tengo que tachar esto, si no les voy a hacer bolas. Ya. O sea, vamos a ver quién es la función sin ponerle todavía la variable. De aquí, ¿cómo pueden saber cuál es la matriz asociada? Pues primero tenemos que saber cuáles son las bases, profe. No, pero eso, o sea, si tu vector imagen es este, deben de poderme decir quién es. Lo voy a hacer en otra hoja porque aquí ya no me va a caber. A ver. Tienen que poderme decir qué matriz les da este vector. Es la matriz evaluada en el vector H, ¿eh? Pues sería una matriz de puros gradientes. Ajá. Entonces, L de H, evaluada en H, se puede ver como una matriz por un vector H. Para hacer la multiplicación con el vector, lo tengo que poner como una matriz de una columna y n entradas, ¿verdad? Exacto. ¿Están de acuerdo?
Ajá. ¿Y qué tienen que hacer? El primer, a la hora de hacer esta multiplicación de matrices, ¿qué tienen que hacer para evaluar la función lineal en este vector? Pues Tienen que multiplicar cada renglón, hacer producto punto de cada renglón con este vector, ¿sí o no? Y eso les da la primer coordenada de este vector. Ajá. Eso les tiene que dar la primera entrada del vector. O sea, este renglón es un vector que al hacerlo producto punto con este vector, les da esto. Es que ya me acordé, aquí traigo mi error desde esta hoja, ¿eh? Desde aquí traigo el error. Déjenme borrar esta y lo escribo bien. Aquí lo escribí mal, ¿eh? Porque no es el gradiente, no son las parciales evaluadas en H, sino... Déjenme corregir. O sea, hasta aquí estábamos bien. Aquí me aceleré y lo escribí mal. A ver. L de H tiene M funciones coordenadas evaluadas en H. Ahora, ¿quién es LI evaluada en H? La yésima. Esto debe ser la derivada de la yésima función coordenada evaluada en X0 o en X o en X0 punto H. Esto fue lo que escribí mal. ¿Y quién era esto? El gradiente de F sub I en X0 punto H. ¿Se acuerdan que era punto H, punto el incremento? Sí, profesor. Y esto es distinto, aquí fue mi error, lo hago explícito. Esto es distinto al gradiente de la yésima función coordenada, evaluado en H. Esto es distinto a esto, ¿verdad? Esto es un vector en Rn y esto es un real. Esto está en Rn y esto es un real. Pues entonces ya podemos construir bien la matriz, profe. Exacto. Por eso no se veía, ¿verdad? Sería una matriz diagonal que nada más que tenga los gradientes Entonces, voy. en la diagonal, ¿no? L de H, la lineal, ¿cuáles son sus funciones coordenadas? Pues es, en la primera entrada está el gradiente de la primera función coordenada de F en X0 punto H, ¿verdad? Etcétera. La última entrada es el gradiente de la enésima función coordenada, no, enésima, ¿no? En X0 punto H. ¿Ok? Entonces ahora sí, ya tenemos la matriz, ¿no? Entonces les decía, la matriz que cumple que el primer renglón, ¿cómo obtenemos la primera coordenada? En este producto de matrices, es el primer renglón punto este vector, pero este vector es justo esta H, ¿verdad? O sea, es esta H. De manera que, ¿quién es el vector en el primer renglón? La función L, la matriz asociada sin evaluarla, es ¿quién? En el primer renglón aparece el gradiente de la primera función en X0. Y en el segundo renglón aparece el gradiente de la segunda función coordenada evaluada en X0.
etcétera, hasta el enésimo gradiente. ¿Lo ven? Esta es la matriz asociada a la lineal. Esta es la matriz derivada. Esta es la derivada de f en x0. Es la matriz derivada de f en x0. Entonces, la derivada de f, esto es una matriz al multiplicarla, pero estos son matrices, por el incremento, esta es una matriz de una columna y n renglones. Es la diferencial, de f en x0 con incremento h. Y ya está. ¿Ok? Antes, ahora sí escribiendo todas las entradas de la matriz, entonces, la matriz derivada de f en x0, ¿qué matriz es? ¿Quiénes son? Vamos a escribir las entradas. Es la parcial, la primera entrada en el primer renglón es la parcial de f respecto a la primera variable evaluada en x0. Me sigo así porque no me van a caber más. ¿Quién es la última entrada en este renglón? Es la enésima parcial, o sea, es de f, o sea, la parcial de f respecto a la enésima variable evaluada en x0. ¿Lo ven? Luego, me caben 2 renglones más. En el segundo renglón aparece la parcial de f respecto a la primera variable evaluada en x0, etcétera. La última entrada del segundo renglón aparece. Esperen, aquí es de la primera función coordenada, ¿verdad? Y aquí es de la segunda función coordenada respecto a la enésima variable evaluada en x0. Me sigo. Y en el último renglón que aparece es la parcial de la enésima función coordenada de f respecto a la primera función, respecto a la primera variable en x0. Y en el último renglón, en la última entrada, lo que aparece es la parcial de la enésima función coordenada de f respecto a la enésima variable evaluada en x0. Esta es la matriz jacobiana. La derivada, esta matriz es la matriz jacobiana. Pero espanta el nombre de matriz jacobiana, pero es la derivada de la función. Esta matriz es la matriz jacobiana de f en x0. ¿Sale? ¿Qué información les da esta matriz?
Fíjense, todas las funciones lineales de Rn a Rm en cada función coordenada tienen una función de Rn a R. ¿Y qué cosa es una función lineal de Rn a R? Observación. Cada f sub i es lineal, perdón, cada gradiente de f en x0 es lineal y de Rn a R. Y ya sabemos que el gradiente de f, tal que el gradiente de la y-ésima función coordenada es estas parciales, ¿no? Fi. ¿Sale? ¿Qué cosa es esto? ¿Cuál es la interpretación geométrica de este vector? Bueno, como esto es una función lineal de Rn a R, en cada entrada les da esto como función de Rn a R. ¿Cómo son las funciones lineales de Rn a R? Pues son combinaciones lineales de las coordenadas de la variable, ¿verdad? O sea, esta función lineal cuya variable es el incremento, pues se ve como que al hacer el producto punto, ¿qué queda? La parcial de la y-ésima función coordenada respecto a la primer variable en x0 por la primer coordenada del incremento, más, etcétera, la parcial de la y-ésima función coordenada de f respecto a la enésima variable evaluada en x0 por, esto ya es un real, ¿verdad? Por la enésima coordenada del vector incremento. Entonces, es el gradiente como función de Rn a R como función lineal, su variable aparece aquí. Pero siempre las lineales son combinaciones lineales de las coordenadas de la variable, que en este caso es el incremento. Entonces, ¿cuál es la interpretación geométrica del gradiente? Nos da la inclinación. La gráfica de esto lo pueden pensar como un hiperplano en Rn más 1. Y en cada dirección canónica, estas coordenadas les está dando la inclinación de ese hiperplano. O sea que el gradiente les da algo así como la pendiente o la inclinación en Rn más 1 de ese hiperplano. Qué loco, ¿no? O sea, la gráfica de esta función es como un hiperplano. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa es la matriz jacobiana? Pues como la matriz corresponde a una función lineal, las funciones lineales de Rn a Rm, lo que les da es, en cada entrada, ¿dónde está esa expresión? No, esto es más viejo. Aquí, ¿no? En cada entrada, ¿qué les está dando? Esa función lineal, la información que les da es justamente
como en cada dirección canónica de cada función coordenada, la inclinación de la recta tangente de la lineal en esa dirección canónica de esa función coordenada. O sea, en esta matriz jacobiana, ¿dónde escribí la matriz? Ya no la encuentro esa hoja. Ah, acá está. En toda esta matriz jacobiana, que es la derivada de la función en x0, lo que les está dando en cada entrada es, si ustedes toman el iésimo corte de la jésima función coordenada, les da la inclinación de esa función lineal, de esa jésima función lineal, en la iésima coordenada. Suena trabalenguas, pero es simplemente trasladar lo que ya estuvimos haciendo al caso general. ¿Sale? Otra manera de ver esto es que fíjense, cuando ustedes aplican la lineal al incremento, les da un vector de m entradas. Esta parte de aquí es como el vector derivada de las funciones de R a Rm, donde en cada entrada tienen la derivada de cada una de las funciones coordenadas. ¿Sale? Entonces, ¿qué les dice cada una de estas entradas? Pues, en el caso de las funciones de R a Rm, pues simplemente les está dando la derivada de cada función coordenada. Aquí es exactamente lo mismo. En cada coordenada tienen la derivada porque es el gradiente, estos son los gradientes de cada función coordenada. Y los gradientes vienen a darnos, a caracterizar las funciones lineales que mejor aproximan a la función, pero coordenada a coordenada en la imagen. O sea que la derivada de las funciones de Rn a Rm es combinar lo que hicimos en los dos casos anteriores. Para funciones de R a Rm, la derivada te da la información de cómo es la mejor función lineal coordenada a coordenada. Y aquí también. Solo que aquí, como la función es de varias variables, esa derivada es un gradiente. Al juntar toda esa información en una sola función de Rn a Rm, podemos resumir toda esa función en esta matriz jacobiana. Y ya está. ¿Cómo ven? Intenso. Ya Así. se siente como algo de carrera. Bienvenidos a la Facultad de Ciencias. Yo me acuerdo cuando me dijo eso entrando al primer semestre y era el beso de Judas. El primer día con su sonrisota dije, ese profe se ve chido, va a estar bien relax. Y toma. No se imaginaron que era un profe que se ríe para todo, para lo bueno y para lo malo. Sí, bueno, fue una probadita. No, ahora eso ya es muy fácil, ¿no, Luis Manuel? Primer examen, con eso sufrimos bien feo. Sí, ya luego me arrepentí, pero era demasiado tarde. Bueno, a ver, ¿dudas hasta aquí? Bueno, vamos a calcular la matriz jacobiana de las funciones de los ejemplos que vimos al principio.
A ver, ejemplos. Regresamos a nuestros ejemplos sencillos. F de XY igual a una constante, K1, K2. ¿Quién es la matriz jacobiana en cada punto XY? Nos va a dar una matriz de cuánto por cuánto. De 4, 2 por 2. De 2 por 2. ¿Y Dos cuáles son renglones, las entradas? La primera parcial y la segunda. Bueno, en el primer renglón está el gradiente de la primera función coordenada. Y en el Eso. segundo renglón aparece el gradiente de la segunda función coordenada. ¿Y qué matriz me da? 0. Ah, La de ceros, ¿verdad? Simón. Bien. 1. Ahora 2. La función identidad, ¿qué matriz jacobiana tiene? Pues le va a dar una, pues tentativamente le tendría que dar una, le tiene que dar una matriz identidad, una de 2 por 2 igual. Debería, Una... la mejor aproximación lineal a la función identidad debería ser la matriz identidad, ¿verdad? Exacto. Y sí se ve, ¿no? Porque ¿quién es la parcial de la primera función coordenada respecto a la primera variable? Es 1, ¿verdad? Exactamente. La parcial de la primera función coordenada respecto de y vale 0, ¿lo ven? Así es. Y luego en el segundo renglón aparece el gradiente de la segunda función coordenada, es decir, aquí aparece la parcial de esta función respecto de x, o sea, 0. Y luego la parcial de la segunda función coordenada respecto a la segunda variable es 1. O sea que es la matriz identidad. Muy bien, ¿verdad? bueno, bonito y barato. Así es. O sea, noten que esta ya es lineal. ¿Cuál es su mejor aproximación lineal? Pues ella misma. ¿Sí lo ven? ¿Cuál es la matriz asociada a F? Como F es lineal, tiene una matriz asociada. Entonces, la matriz asociada a la función f vuelve a ser la función identidad. ¿Y cuál es la derivada? Pues es ella misma. Es como la inclinación que les da, ¿verdad? Ojo. Noten que si la función es real y es lineal, ¿cómo es la función? Pues es m por x, ¿no? ¿Quién es la derivada de f? ¿Se ve? Se ve parecido, ¿verdad? O sea, aquí pueden ver a f de xy como la matriz identidad por el vector de la variable xy. Ya no me cabe el otro palito. A ver ahí. Así. Esta función es esta, ¿verdad? Su derivada es esta matriz. Es como aquí. ¿Lo ven? Entonces, de una vez generalizamos esto, ¿no? F, una función de R2 en R2, ¿se puede probar esto? ¿Es lineal? Sí, solo si tiene una matriz asociada. O sea, f de xy es igual a una matriz ABCD por el vector de la variable, XY. ¿Están de acuerdo?
¿qué función me da? Pues este vector, punto, en la primera entrada, la primera función coordenada es ¿quién? ¿Qué AX vector más me da? AX más BY, coma, CX más DY. así es. ¿Están de acuerdo? ¿Y quién va a ser la matriz jacobiana? Ya sin pensarlo, ¿no? Chales. Me fallaron. ¿Quién va a ser la matriz jacobiana de la lineal? Pues va a ser la primera parcial. ¿Y qué me va a dar eso? ¿Qué matriz me va a dar? M. La misma matriz, ¿no? Así es. Chéquenlo y van a ver qué bonito queda eso. Queda exactamente lo que tiene que quedar. ¿Ya lo vieron? Oh, Simón. Ya. Bien. 4. F de XY igual, ya no la vamos a hacer lineal. X cuadrada, coma Y. ¿Quién me da la matriz jacobiana? O sea, la derivada de la función. Dos X. Ajá, 0 al lado. ajá, Abajo 0. ajá. Y un 1. Así es. Noten que para cada valor X y Y, esto es una lineal. Ahora, no depende de Y, eso quiere decir que independientemente de cuánto valga Y, la mejor función lineal en cada punto, fijando X, es la misma. ¿Sale? Y bueno, vamos a hacer uno más, nada más para que aparezcan todas las variables en todos lados. Sí, mando la foto. Esta, ¿verdad? Rápido, por favor, ¿quién es esta matriz? Pues sería E la menos C a la X. No, porque la parcial respecto de X, de la E a la X es E a la X, por Eso. coseno de 0. Y. Y luego acá, ¿no? Acá la parcial de esto respecto de Y, Oh, cierto. menos E a la X, seno de Y. Seno de Y. Y luego abajo, ¿qué aparece? E a la X, seno de Y. Y acá aparece E a la X, coseno de Y. ¿Lo ven? Simón, qué bonito salió. Esta función es muy importante. Esta es la exponencial compleja. Pero ahorita nada más es breviario cultural. Porque las funciones complejas van del plano en el plano y es la misma que esta. Luego se va a entender a qué me refiero con que es la misma. Cuando lleven variable. ¿Usted va a dar la variable? A lo mejor. Como ayudante. No se la dan como profesor, ¿verdad? Ahora. Ejemplo 6. Tomen la función de R2 en R como el paraboloide. ¿Quién es la función derivada?
O sea, el gradiente, ¿quién es? Soy ayudante de variable. ¿Quién es el gradiente de f? 2x, 2y. ¿Quién es? Esto es abuso de notación, ¿eh? ¿Quién es la segunda derivada de f? El vector 2,2. Es la matriz jacobiana del gradiente de f. Es la matriz jacobiana del gradiente de f. ¿Lo ven? Es igual a la matriz que tiene al 2 en su diagonal. Así es. O sea que esto nos debe de dar información de qué onda con el tipo de punto crítico que tenemos en el origen. Esta es la matriz hessiana. O sea, ¿qué cosa es la matriz hessiana? Pues la segunda derivada de una función de Rn en R. No más, qué intenso. La jacobiana es la primera y la hessiana es la segunda. Ajá. Entonces, si f, en los 3 minutos que me queda, si f va de un dominio, lo voy a poner de R2 en R. Su segunda derivada es su matriz hessiana. H de f. En lugar de ponerle f biprima, se le suele poner h de f para denotar. No, eso de hamiltoniano son otras cosas. Entonces, la matriz hessiana de f en xy es una matriz de cuánto por cuánto. De n por m. Pero esta función va de R2 en R. Luego lo hacemos en general. Ah, pues de 2 por 1. ¿Y qué? ¿Cómo de 2 por 1? De 2 por 2. ¿Y quiénes son las entradas? Fíjense, ¿quién es el gradiente? Lo voy a poner aquí. El gradiente de f es la parcial de f respecto de x. Esta es su primer función coordenada y la segunda es la parcial de f respecto de y. Entonces, tiene que aparecer aquí el gradiente de esta función en el primer renglón. ¿Quién es? La parcial de f respecto de x. O sea, esto es la segunda parcial de f respecto de x 2 veces en xy. Y luego aquí aparece la parcial de f respecto de y de la parcial de f respecto de x en xy. Y abajo, ¿qué me aparece? La parcial de f respecto de x de la parcial de f respecto de y en xy. Y acá aparece la segunda parcial de f respecto de y en xy. O sea, 2 veces sacar la parcial respecto de y. Entonces, para poder clasificar los puntos críticos de una función de R2 en R con la segunda derivada, tenemos que entender la matriz hessiana. ¿Qué información nos da la matriz hessiana de la función? Y eso es lo que vamos a discutir el miércoles. O sea, el miércoles te voy a dar clase. Pues sí. Pensé que ya no. Bien, acabé justo a tiempo. Entonces, el miércoles clasificamos puntos críticos de este tipo de funciones con la matriz hessiana y eso nos va a permitir ver cómo se optimizan funciones de varias variables, ¿sale? Que es una de las joyas de la corona del cálculo diferencial de varias variables, ¿verdad? Poder hacer eso, poder optimizar funciones.
¿Sale? Trabajo con Guillermo Sienra, Jorge. Así es. Esto tiene muchísimas aplicaciones. Ya llegamos al punto en el que siento que ya todo lo que vimos en el curso, toda la lógica y la construcción que había visto que parecía modo de juego en puzzles mentales, ya va focalizándose algo más. Todas las piezas se van juntando. Y van encajando bien, ¿no?